Bien, vamos a mirar la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 30, versículo 31. Ahí los chicos lo van a poner en pantalla. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice... Versículo 31 del capítulo 30 del libro de Génesis dice así: Labán le preguntó entonces, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré por tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario. Dios bendiga esta palabra. Cuando no entendemos cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo Dios se activa, cuando no entendemos los planes y los propósitos de Dios para alcanzar sobre nosotros la bendición. Porque nosotros, hermanos, siempre trabajamos en lógica y empezamos a buscar en la lógica cómo se darían las cosas o cómo Dios tendría que hacer las cosas para bendecirnos, ¿no? Pero sabes que la lógica está reñida a la fe. La fe se riñe totalmente a la lógica, porque en la fe no hay lógica. La fe es eso que actúa en donde nadie cree, en donde aparece la palabra imposible, en donde decimos no puede ser. Y el que se empieza a mover en fe, alguien va a decir, está loco, no puede ser, está proclamando esto, está diciendo esto y esto es imposible, ¿no? Porque en la lógica nosotros vamos analizando las cosas y vamos estudiando si pueden ser o no pueden ser, si se pueden dar o no se pueden dar, pero desde nuestro punto de vista, en la lógica. Entonces cuando nosotros metemos la lógica, ¿no?, la fe se aparta, la fe se va, la fe escapa, ¿no? Y hay dos cosas en la fe. Primero, ¿no?, que la fe hace posible lo imposible. Y segundo, que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le gusta que nosotros caminemos en fe, que nos movamos en fe, que activemos permanentemente la fe. Cuando todo parece negativo para nosotros, que nosotros caminemos en fe. Entonces, por ahí todo el mundo, y fíjate que te voy a decir algo. Conversaba con una persona que visitamos así de carrera, ¿no?, en la semana pasada, donde vimos bien con algunos movimientos. Y alguien le dijo como que no, porque a lo mejor va a pasar esto, o está volviendo esto, ¿no? Un mensaje satánico, porque a veces llegan mensajes satánicos para matarnos la fe. Entonces la mente empieza a trabajar, claro, sí, debe ser, y te decaes, y te puede entrar depresión, porque el diablo mandó un mensajero para matarte la fe. Y empiezas a trabajar en lógica y a pensar en lógica y a actuar en lógica, y la fe se dispara, la fe se va. Y ahí empieza el sufrimiento, el agotamiento, la desesperación, la angustia, el ¿qué voy a hacer? Y eso a veces se traspasa a toda tu familia, y toda tu familia entra en ese plano de la desesperación. Porque no entendemos que Dios no es lógica. Dios es fe. Dios es fe. A Dios le gustan los hombres de fe. A Dios le gustan las mujeres de fe. Le gusta cuando un hombre se levanta en fe y dice, no, yo me paro en fe. No, pero te estás volviendo fanático. Sí, fanático, pero yo me paro en fe. Y yo, Señor, aunque me muera, no voy a renunciar a creer que tú puedes hacer todo lo que parece imposible, posible para mí. La mujer que se para en fe, la mujer que camina en fe, y tenemos muchos casos que pudiéramos nombrar y que pudiéramos dar también de mujeres que se movieron en fe. El maestro ya murió, pero hubo mujeres que dijeron, vamos a ir al sepulcro, algo tiene que pasar, con algo nos vamos a encontrar. Mujeres de fe. Si no hubiesen existido esas mujeres de fe, nosotros, por muy hombres que seamos, no hicimos lo que hicieron esas mujeres.
fueron ellas las que anunciaron la resurrección de Jesucristo. Uno dijo, no, pero es imposible, yo lo tendría que haber parado acá, meter la mano en el costado. No tenía fe. Y estamos hablando de alguien que caminó con él, que vio los milagros de Jesús, pero comenzó a pensar en lógica, ¿no? Entonces él dice, se murió si lo mataron, si vimos que lo mataron, estuvieron a punto de agarrarme a mí también. Y estas vienen corriendo a decirnos que lo vieron resucitado, ha resucitado, ha resucitado, la tumba está vacía. Y él dijo, bueno, si eso es así, que se aparezca acá, yo meto la mano en su costado. No tenía fe. Dios nos bendiga. Nos cuesta tanto movernos en fe. Entonces, nos cuesta tanto creerle a Dios. Porque usted puede creer en Dios, que es distinto a creerle a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no le cree a Dios. Entonces son dos cosas distintas, creer a creerle. Cuando las personas se mueven en fe, alcanzan cosas tan increíbles, ¿no?, que la gente se va a sorprender. Va a decir, yo conocí a esta mujer, ¿no? Yo vi a esta mujer muriéndose y ahora anda haciendo las compras en el supermercado. Porque fue una mujer que se paró en fe. El doctor dijo, no hay más. Ella dijo, pero Dios dice sí. Dios bendiga la ciencia médica, ¿no? Estamos en las manos de ellos porque Dios los ha permitido para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero cuando llega ese clima, ese clic de a través de la ciencia, no hay más nada que hacer. La mujer y el hombre se paran en fe y dicen, gracias, usted ha hecho todo lo posible, pero falta el que hace lo imposible. Yo voy a esperar la voz del que ha determinado lo que va a suceder conmigo. Y ahí empieza la fe a actuar, ¿no? Y luego vos le contás a los médicos y los médicos no pueden creer. Se sienten maravillados y dicen, bueno, no sé, nosotros no le encontramos explicación. Claro, no le encuentran explicación porque ellos científicamente saben actuar, cómo hacer todas las cosas. Y después están viendo que una persona que ellos determinaron que no iba más, ¿no?, hasta se va a bañar en el río. Moverse en fe. Yo dije que este va a ser el mes en donde nos vamos a meter con el Señor. Porque a veces, hermanos, lo tenemos a Dios muy lejos y lo vemos chiquito. Me hace acordar de un niño que le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo es Dios? Y pasaba un avión arriba, casi perdiéndose en las nubes. Y ella le dice, ¿ves ese avión, hijo? Sí, es chiquito. Bueno, Dios puede ser así, chiquito. Pero luego lo lleva al aeropuerto y estaba ese semejante avión ahí, ¿no? En un viaje que hicimos nosotros, hermano, cambiaron el avión. Ahí cambian los asientos, te hacen un desorden. Y cuando ya estábamos en la fila para entrar, yo veo, hermanos, el avión en el que íbamos a subir. Y digo, no, este aparato no se puede levantar. Es gigante. Es un edificio, ¿no? Entonces la madre lo lleva y el niño ve este tipo de avión gigante. Y dice, mamá, pero este avión era chiquito arriba. Chiquito. Pero ahora es grande, gigante. Así es Dios, le dijo. Dios va a ser dependiendo la distancia en que te encuentres con Él. Si estás lejos de Dios, tendrás un Dios chiquito, un Dios pequeño, un Dios que apenas se alcanza a ver. Pero si te acercas a Dios, vas a ver que Dios es grande, gigante, es poderoso, es sobrenatural. ¡Aleluya! 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 Eneoba, Senecruba. ¡Ua! ¡Aleluya! Necesitamos acercarnos a Dios para ver lo grande que es Él.
Si estamos lejos de Dios, lo vamos a ver pequeño. Vamos a ver a un Dios que no tiene las capacidades para responder a nuestras necesidades. A eso que realmente nosotros estamos esperando que suceda, pero lo tenemos tan lejos. No somos fieles. El jueves enseñaba yo de la fidelidad. No somos fieles. Somos a veces sí, a veces no. No tenemos constancia. Entonces lo tenemos a Dios lejos. Me impacta esto que hemos leído. Quiero que diga conmigo, esto es para locos. Esto es para locos. Todos conocemos la historia de Jacob. Nos gusta Jacob, que vio la escalera, que ángeles que subían, ángeles que bajaban, lo cantamos. Pero ¿qué me impacta, hermanos? Que la historia de Jacob es una historia loca, pero es una historia de fe, de mucha fe. Después de todo lo que conocemos de él, del engaño que se produce, con una mamá que lo ayuda, ¿no?, a cometer este engaño frente al papá, porque hay mamitas así, esos hijitos de mamá, en donde la mamá encubre hasta lo malo, y no le vas a decir a tu papá. Esto va a quedar para nosotros. Y esta era como una mamá así, ¿no? Era Jacobcito. Pero aparte de esa historia, escapando él, porque nuestras malas decisiones a veces hacen que corramos, que escapemos, y mientras corremos y escapamos nos alejamos de Dios. Pero Dios, que es bueno, cuando estamos en su propósito, escucha esto. Cuando Dios nos mete en su propósito, cuando Dios nos tiene alineados, cuando Dios nos ha elegido desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de la madre, por más que corramos, el plan de Dios se va a ejecutar en nosotros. Porque ya está diseñado para nosotros, con altos, con lo que fuere. Y llega ahí donde el tío, un hombre rico, de muchos animales, pero un sinvergüenza. La historia no lo dice, pero yo creo que más o menos por el relato, el tipo se había ganado todo sinvergüenciando, no pagándole a los obreros, etc. Y tenía 2 hijas, y él se enamora de una, ¿no?, perdidamente, le gustó. Entonces trata con el padre de la muchacha, le dice: dame trabajo, yo te cuido el rebaño, te cuido las ovejas, no me des nada, dame tu hija. Labán dice: de acá saco provecho, era llanta, de acá saco provecho, ¿no? Y dice: está bien, 7 años. Después de los 7 años, tomás a mi hija y te vas. 7 años. Se cumplen los 7 años, ¿no?, y le da la otra. Le da la otra. Y él dice: no, pero esta no es la que yo quiero. Bueno, te puedes llevar las 2, ¿no? 2 por 1. Mira algunos pícaros cómo mueven los ojos. Cómo me gustaría, dicen, 2 por 1. 7 años más. 7 años más. Se cumple esto, y para pagar 6 años más de trabajo, porque le trabajó 20 años, ¿no? ¿Y cómo me vas a pagar? Entonces le dice: mira, hagamos así. Le dice Jacob. Jacob es el que hace la propuesta, ¿no? Yo te vuelvo a trabajar, ¿no? ¿Y mi salario qué va a ser? Mi salario va a ser que todas las ovejas manchadas, ¿no?, blanquito con negro, rayadas, ¿no?, ese va a ser mi salario, esas van a ser las mías. Yo cuido las ovejas, entra la etapa de la aparición, ¿no?, y las separamos. Rayadas, manchadas, todas esas, mi salario, ¿no?
y todas las otras son las tuyas. Simple. Ahí las vamos separando. Labán piensa y dice, está bien, porque no nacen muchas rayadas ni manchadas, ¿no? Son muy pocas. Normalmente las ovejas son como las conocemos, los cabritos y eso. Está bien, le dice, separa las manchaditas todas, que esas van a ser tuyas. Pero Labán se le anticipa, porque era un sinvergüenza. Y dice que separa los machos, ¿no? Y las cabras que eran pintadas y rayadas, las aparta para él, ¿no? Porque si ahora no tenés machos de esa raza, vamos a decir, es imposible que puedan nacer animalitos rayados y manchados. Se le anticipó. Le dijo, bueno, ahora sí, llévate el ganado. Pero sucede que ahora no habían machos rayados ni manchados, ¿no? Ni hembras rayadas ni manchadas, que pudieran seguir la reproducción dando manchados y rayados. Dijo Jacob, no hay problema. Se llevó el ganado, tomó varas y dice que las fue trabajando, ¿no? Las fue cortando así en redondo, otras las fue pelando una parte solamente, y las varitas quedaron todas marcadas, ¿no?, del color de la cáscara y blancas del color de adentro de las varas. Otras con rayitas largas. Ahí trabajó con el cuchillo, le sacó una tirita y las formó como rayaditas. Y las puso en el abrevadero, donde los animales iban a ir a tomar agua. Dice, cuando llegaban al abrevadero, ¿no? ¿Me está siguiendo lo que está haciendo Jacob? Dice que se preñaban de crías rayadas y manchadas. ¿Cómo? O sea, yo tengo una ovejita y quiero que me salga rayada o manchada, agarro un palito, lo rayo, que se vea la parte de adentro, se lo pongo ahí cuando va a tomar agüita y solucionado el problema. Estaba actuando ¿en qué? En fe. Estaba actuando en fe. Dijo, bien, mi tío es sinvergüenza, ya directamente quiere que viva trabajándole gratis. Son 6 años más, 20 años trabajándole a este tío sinvergüenza, ¿no? No tengo ninguna opción de tener que ganar un animalito para que cuando me vaya con mis 2 esposas pueda alimentarlas. Pero a pesar de haber cometido algo que no tendría que haber hecho, de haber engañado a mi hermano y a mi padre, y haber salido escapando de mi hermano, yo sé que sigo siendo hijo de Dios. Y yo creo que Dios es el Dios de lo imposible. Y yo pienso que cuando él estaba trabajando las varitas para ponerlas en el abrevadero, antes de traer a las cabras, a las ovejas, a que tomaran agua, él estaba declarando en fe, van a salir manchadas, van a salir manchadas. No hay machos manchados, pero van a salir manchadas. No hay machos rayados, pero van a salir rayadas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Van a salir así. Y dice que empezaron a parir y solamente parían manchadas y rayadas. Aleluya. Alguien tiene que decirle amén a esta palabra. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios había trabajado una estrategia para enriquecer a Jacob. No, usted no está entendiendo. Dios sabía que si Jacob llegaba allí, tomaba a Raquel, tomaba a Lea y se mandaba a cambiar sin una sola ovejita, ese pobre muchacho se moría en el desierto. No tenían comida, no tenían nada, no tenían ningún bien, ¿no? Entonces Dios dice, bien, lo voy a tener acá, porque no fue Labán el sinvergüenza, no fue Labán el que lo retuvo Dios. A veces Dios te retiene. Te retiene, vos querés que sea allá. Señor, pero si el pastor y los líderes y escucho hasta en otros programas cristianos de que Dios actúa si yo creo y Dios lo va a hacer, ¿por qué no lo hace conmigo? Porque Dios te está reteniendo por algo. Porque en esa retención de algo,
Dios va a producir un milagro sobrenatural que va a abundar y que la gente se va a sorprender y que vas a hacer un testimonio vivo cuando lo cuente. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Entonces Dios es el que permite que sea retenido 20 años, porque cuando se va de ese lugar, se va con una cantidad enorme de ganado a sus espaldas y se va inclusive con criados que ahora le van cuidando el ganado a donde él se va. Escúchame bien. ¿Cómo llegó? Esto me hace acordar una historia muy personal que no se la voy a contar. ¿Cómo llegó? Llegó escapando, llegó corriendo sin tener nada, con la pura ropa puesta. Así llegó. Pero Dios teje un plan perfecto, lo retiene 20 años, porque Dios dijo, en 20 años lo voy a enriquecer. Le voy a dar todo lo que necesita. Hasta empleados, hasta criados. Llega sin nada. Llega escapando, pensando que el hermano lo busca para matarlo. Así llega. Y sale con una terrible cantidad de ganado, de ovejas, de animales y con criados. Ahora es una persona importante. Ahora solamente él camina con sus esposas, después vemos la historia que cruza el charco, etcétera, ¿no? Pero los criados se hacen cargo de las riquezas acumuladas que Dios le había entregado antes de dejarlo ir, porque no fue Labán el que lo dejó ir. Eso tiene que contarte que fue Dios. Dios lo retuvo y Dios lo deja ir, pero Dios lo deja ir bendecido. Dios nunca te va a dejar ir empobrecido, maltratado, castigado, como lo último. Eres su hijo. ¿Usted dejaría a su hijo que camine de esa manera? ¿Usted permitiría que su hijo se vaya a morir de hambre a cualquier lugar? Yo creo que no, pues Dios es Padre de nosotros. Nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Aleluya. Aleluya. Puedes llegar arrastrado. Puedes llegar con necesidades, puedes llegar con problemas, pero Dios está trabajando un plan perfecto. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Hay una palabra en donde Jesús se topa con un ciego y le preguntan, ¿pecó este o pecaron sus padres? Jesús responde, no pecó este ni pecaron sus padres. Es para que mi nombre sea glorificado. Entonces cuando Dios nos mete en procesos que nosotros no entendemos, que nos duelen y que no podemos salir, Dios los está permitiendo para glorificar su nombre. Porque en la lógica todos pueden hacer cosas, pero en lo sobrenatural solamente Dios. Por eso hay gente que no cree en lo sobrenatural. Se revela a lo sobrenatural porque ellos viven con una mente terrenal. No logran entender que Dios no trabaja en una mente terrenal. Que Dios no entiende lo de acá abajo. Dios entiende lo de arriba, lo del cielo. Allá donde hay riquezas tremendas que sobreabundan. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos. Usted tiene un ranchito, una casita, tiene un auto, lo que usted tenga. Eso en el fondo no es suyo, ¿no? Mi casa, el auto, lo que yo tengo no es mío. Nosotros decimos mi auto, mi casa. Pero cuando los viejos se mueren, ¿de quién es eso? ¿Alguien puede responder? De los hijos. Tu casa es de los hijos. Tu auto, tener una cuenta de banco, es de tus hijos. Te mueres y ¿qué aparece? La herencia. La herencia. ¿Y de quién es la herencia? Bueno, Juan dice que hay una herencia incontaminada, incorruptible en el reino de los cielos para nosotros, sus hijos. Somos herederos de las herencias del cielo. Herederos de las herencias del cielo. Entonces cuando usted empieza a caminar en lógica, usted no va a ver la gloria de Dios. Si este no pecó, si no pecaron los padres, entonces ¿por qué es ciego? O sea, yo permití que este hombre nazca ciego porque yo acá voy a mostrar mi gloria cuando yo lo sane. Cuando Dios sana de lo imposible, Dios lo permitió para mostrar su poder, para manifestar su gloria. Dios no actúa como pensamos nosotros. Dios es distinto, Dios es diferente. Cuando vos empezás a buscar respuestas de lo de Dios, a ver si entiendes por qué Dios actúa así, estás perdiendo el tiempo. Dios te va a sorprender.
siempre las respuestas de Dios son locas. Siempre las respuestas de Dios son locas. Y a veces hasta los que creen en Dios y caminan en fe pasan por locos. Y a veces nos tenemos que hacer locos para alcanzar la gloria del Señor. Para el mundo nos tenemos que hacer locos para alcanzar la gloria del Señor. Hubo un hombre que se hizo el loco para escapar, para que no lo mataran. Se hizo el loco. Y vos preguntás, ¿pero cómo? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Dios iba a manifestar en ese hombre, iba a mostrar su gloria. Todo lo que Dios hace cuando nos movemos en fe es porque Dios va a manifestar su gloria en nosotros a beneficio nuestro. Conclusión. No importa lo que estés pasando. No importa lo largo de tu proceso. No importa si llevará años. Pero ponedle la firma esta mañana. Que cuando Dios determine liberarte, hermana, hermano, vas a ver la gloria del Señor. Cuando aprendas que Dios está al control de tu vida, ¿no? Mira, Dios te regala un auto, una moto, una bicicleta, un medio de transporte. Lo tenés parado ahí. Ese vehículo, ¿no?, se va a poner en acción cuando vos lo pongas en acción. Si no, el auto no se mueve. Puede tener nada, puede tener 0 kilómetros, como sea, pero va a estar ahí, inerte, quieto, ¿no? Vos lo tenés que poner en acción. ¿Me sigues? ¿No? Así es Dios, así actúa Dios, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en acción y accionamos la fe, Dios empieza a trabajar en nosotros. Yo escucho a Dios que dice, me gusta esa mujer de fe, me gusta ese hombre de fe, me gusta esa mujer de fe, que es la que dice que sí va a ser y que va a suceder. El marido le dice que no, pero yo creo. Si vos crees o no crees, no me interesa, pero yo creo, porque yo tengo un Dios grande. Yo tengo el avión estacionado en el aeropuerto, no el avión chiquito que va volando arriba. Yo tengo a ese Dios. Cuando un hombre se para en fe, a Dios le gustan los hombres de fe. Y dice, a este yo lo voy a preparar, ¿no? Este me sirve, ¿no? Porque yo necesito valientes que se jueguen por mí. Bueno, los resultados se ven después. Los resultados no son instantáneos. No espera resultados antes de los 90 minutos en un partido de fútbol. Los resultados se ven al final. Este va a ser un mes de gloria. Este mes vamos a ver la gloria del Señor. Este mes vamos a desafiar. Este mes va a ser el mes de los desafíos, en donde vamos a poner todo, como dicen los argentinos para los que nos escuchan en otros países, ¿no? Vamos a poner todo a la parrilla, ¿no? No vamos a dejar nada, todo a la parrilla del Señor, ¿no? Para que Dios procese, para que Dios haga, para que Dios sane, para que Dios bendiga, para que Dios abra puertas, para que Dios nos lleve en bendición. Vamos a poner todo a la parrilla, todo. Que no quede nada, todo. Aleluya. Todo. Aleluya. Y a su nombre.